un tiempo corto. Hemos visto cuánto ha tardado en aplicar. Estamos recopilando, o si ustedes quieren, el estado del arte de esta tecnología desde los años 70, y eso ha sido 80, 90, 2000, 2010, después del 2010 así. Entonces estamos hablando de más de 40 años. Entonces, a eso deberían apuntar las políticas públicas y pues a generar sistemas de transporte que tengan por lo menos dos componentes, sea económicamente aplicables y segundo, o de impacto económico, perdón, mejor de impacto económico y segundo, de impacto ambiental que disminuya los gases de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, fíjense, en Santa Cruz ya han cogido ese concepto a través de un otro sistema de transporte. Pregunta, en Cochabamba, ¿se ha podido resolver sobre el tren metropolitano? Les devuelvo la pregunta, por favor. Aquí está un resumen. Siempre hay que ver lo que hubo atrás, vale decir, ver el estado del arte. Después empezar a ver técnicamente cómo se va a ir desarrollando este tipo de sistema de transporte, porque hay un porqué, porque hemos visto los aspectos históricos y estado del arte, y lo más importante, que genera impactos económicos y ambientales positivos. Entonces, les devuelvo la pregunta, ¿no era importante seguir impulsando pese a muchas deficiencias que seguramente tiene el diseño del tren metropolitano? Por supuesto que sí, estamos perdiendo tiempo, por lo tanto, estamos desperdiciando una oportunidad en la que se ha dirigido más de 300 millones de dólares. Difícilmente uno va a poder tener esa cantidad de recursos para generar este sistema de transporte en la ciudad de Cochabamba que tiene pues esa intencionalidad de mejorar económicamente y tener un impacto ambiental mucho más bajo del que se podría tener con el actual flujo de transporte que se tiene en la ciudad. Más comentarios. Comentarios. Por favor, comentarios, compañeros. ¿Cómo es? ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Bueno, como no hay comentarios, vamos a continuar. Yo me voy a permitir solo mostrarles y pasar rápidamente porque todo esto se ha visto a detalle, absolutamente todo, ¿verdad? Hemos visto la estabilidad y resistencia. Por ejemplo, hemos visto lo que ocurriría en un sistema de transporte terrestre, vial. Por ejemplo, hace rato acabamos de ver esta resistencia en un sistema terrestre de tren, o ferroviario, perdón, y hemos visto cómo hemos disminuido esta resistencia. Por lo tanto, se ha podido generar esas velocidades grandes. Y por supuesto estabilidad, porque hemos visto de que existe tal cantidad de sensores magnéticos que no permiten que esto tenga esa probabilidad de, vamos a decir, tener un problema en ese principio de estabilidad. Por favor, vayan acordándose. Entonces, vamos a ver de los navíos, sí, de los barcos que hemos visto por la ley de Arquímedes, y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en las aeronaves, donde nos hemos dado cuenta que el flujo del aire había sido lo más importante.
todo esto, por favor, ya lo hemos visto. Hemos visto en este sistema de transporte terrestre vial, ¿sí? Y hemos visto, por ejemplo, las resistencias, esta es a la fuerza de resistencia. Pero ¿qué hemos visto? Hemos visto que, por ejemplo, la pendiente había sido una condición topográfica que genera resistencia al desplazamiento de este sistema de transporte, por ejemplo. Entonces, ya hemos visto acá los perfiles aerodinámicos y todo, ¿verdad? Bueno, aquí no debería venir ahí, este avión debería estar, aquí debería estar, aquí, en la contabilidad de las aeronaves, pero bueno, van a disculpar. En los ferrocarriles. Esto es en los ferrocarriles normales. ¿Por qué? Porque hemos visto que vamos a llamar la rueda guía, o si ustedes quieren para no llamar rueda, vamos a llamar el eje guía, hace de que genere resistencia. En los automóviles aquí están, en los navíos, en las tuberías, en la banda de los transportadores acá está. Entonces, este está mal, esto debería venir acá, lo voy a quedar, lo voy a dejar. La resistencia en el transporte aéreo, en los ferrocarriles, en los automóviles, en los navíos, en las tuberías y en las bandas de transportadores. Bueno, lo bueno es que, por ejemplo, en la resistencia en las tuberías nosotros conocemos diferentes fórmulas de los fluidos que nos permiten rápidamente entender qué es lo que están diciendo. La fuerza propulsora. Acá tenemos que la potencia es la fuerza por la distancia, que es el trabajo dividida entre el tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad, entonces la fuerza había sido potencia dividida entre velocidad. Potencia del motor y la velocidad. La pendiente incrementa la resistencia que debe vencer la fuerza de tracción. Entonces, para eso necesita mayores costos de operación. La fuerza propulsora de elevación, aquí está la de los navíos, la resistencia en las tuberías, la fuerza propulsora para vencer la resistencia y la fuerza propulsora para vender la resistencia en la banda de las cintas transportadoras. Ahora, para ir concluyendo, vamos a ver las vías de transporte, funciones del camino, estructura de los caminos viales, estructura de las vías férreas y estructuras de las vías urbanas y rurales. ¿Por qué nosotros estamos tomando todas estas vías? Porque eso es lo que más tenemos, ¿verdad? Si bien aparentemente lo que más tendríamos es esto, o contaríamos, no tendríamos, contaríamos es esto, pero bueno, nosotros vamos a ver esas vías de transporte. Entonces, cuando hemos visto las vías férreas, dentro de la tradicional está el balasto y los durmientes. Y la riel. En este caso del tren metropolitano no tenemos esta estructura, ¿verdad? Tenemos las rieles, tenemos una losa donde se embebe la riel. Y si yo voy a ver una estructura de las vías urbanas y rurales, vamos a ver este paquete estructural. Entonces vamos a suponer de que esta es una sección típica transversal. Sección típica transversal. ¿Qué es lo que queremos ver? Es esto. Y vamos a ver que esta sección típica transversal corresponde a un terreno llano. Entonces, si es llano,
es lo que vamos a tener. Vamos a tener una subrasante natural, por decir esto, o el terreno natural, se llama así. Y justo por aquí, este es el eje de la estructura. Entonces, ¿desde dónde yo voy a comenzar? Voy a tener que, sabiendo la capacidad portante del suelo y otras características físico-mecánicas, voy a tener que mejorar. Entonces, esto yo lo voy a llamar la subrasante. La subrasante. Después, de acuerdo al tipo de capa de rodadura, puede ser, aquí vamos a poner otro color, perdón. Puede ser pavimento flexible o pavimento rígido. Ahorita vamos a ver. Entonces, de acuerdo a este tipo de elección de la capa de rodadura, yo voy a diseñar la subbase. Vamos a tener que diseñar la subbase. Esto va a seguir así. Ah, es la subbase, sí. Después voy a tener una, vamos a decir, un ligante entre la capa base, acá todavía falta base, con la capa de rodadura. Entonces, todavía nos falta dibujar la capa base. Esta es la capa base. Y después vamos a tener una capa de rodadura. Vamos a ver qué es. Aquí está. Donde vamos a poner un riego, un ligante que se llama, para que nos permita adherir a la capa de rodadura. Finalmente la capa de rodadura hemos visto. Aquí está. Finalmente hemos visto que esto vendría a ser la capa de rodadura, que puede ser pavimento flexible o pavimento rígido. Entonces, esta viene a ser la estructura de una vía urbana o rural. Esta además, miren, es parte de la adscripción que no me agrada. Esto no sirve, esto no existe. Estamos viendo esto. Aquí podrían ser funciones de las vías férreas, por ejemplo. Y recién por aquí va a pasar vamos a decir, el vehículo, que podría verse de frente así, de frente. Sus rueditas, su parabrisas, y dice aquí su marquita del pachacho. Entonces, esa vendría a ser una estructura de una vía urbana, considerando estos dos tipos de capas de rodadura. Ahora, ya acá, ya conocen lo usual. ¿Cuál era lo usual? Estas eran las rieles, porque no es un monoriel, es un bisriel, ¿sí? Acá están nuestros amigos, vale decir las durmientes. Y acá, entre esto y esto, si es que vemos en perspectiva, está el balasto. Aquí viene de nuevo. ¿Se ha entendido? Esta vendría a ser una, bueno, está mal dibujado, una estructura de la vía férrea tradicional, tal cual está aquí. Sin embargo, nosotros que hemos visto, esto que hemos visto, es una losa, por supuesto, apoyada sobre una
subrasante o subbase mejorada. Aquí está. Y a partir de eso, nosotros hemos embebido 2 rieles para que sean las líneas guías del tren metropolitano. Preguntas, ¿he entendido algo hasta aquí? Hola. Se entiende, se entiende. Sí, Inge. Vale, ya. Tiene una pregunta. Sí, dime. ¿De qué material está hecho la base y el subrasante? Ya, a ver, vamos a ver el principio de Young. Fíjense, vamos a utilizar este mismo, aquí. Vamos a ver esto. Esto vamos a ver, ¿sí? Este vehículo está transmitiendo una carga, ¿verdad? Y la carga se va distribuyendo así en forma de cono de cada ruedita, Aquí también. Y por supuesto, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si va a llegar acá, hasta la subrasante, esa carga que era muy poderosa, por supuesto, aquí va a ser más pequeñita. Es una carga uniformemente distribuida. Y por supuesto, cuanto más cerca está, cuanto a la superficie, cuanto menos altura hay, por supuesto, esto va a ser mucho mayor. Entonces, ¿por qué les he preferido explicar así? Porque ahora sí, con esto ustedes se darán cuenta que cuanto la capa esté más arriba, no importa si se llama subbase, base, porque eso uno puede aprender, de mejor calidad va a estar siempre la capa que esté más cercana hacia la capa de rodadura. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, claro, ingeniero. Eso han debido llevar en suelos. A ver, es fácil. Sí. Aquí va. Hagan de cuenta que esta carga se va a transmitir al suelo. Acá, en la primera capa, vamos a tener esta altura. En la segunda, un poquito menos. En la tercera, menitos. Y en la cuarta, casi nada. ¿Qué quiere decir? Que mejor calidad, un poquito menos y un poquito menos de la calidad. Por ejemplo, un parámetro para el diseño es la capacidad de soporte de radio o de California, el CBR, que nos mide características físico-mecánicas del suelo. Entonces, se cambia este rasante si este CBR in situ es menor al 2%. ¿Se ha entendido? Hola. ¿Se ha entendido? Ay, no. Sí, se entendió todo. Bueno, entonces, bueno, volveremos aquí de nuevo. Lo voy a borrar, ¿ya? Ya no voy a hacer. ¿Se entendió hasta aquí, sí? Lo voy a borrar. Listo. Voy a salir. Oh, aquí había esa más bonita. Aquí está. Aquí está lo que se los he ido dibujando. Acá está, esto es pavimento rígido y es pavimento flexible. Bueno, acá tenemos lo de las rieles, ya ni siquiera debería haber, de esto nomás ya debería haberles. Por favor, vayan bien. Ahí está la composición de los rieles, la cabeza, el alma y el patín.
Acá está una terminal aérea, una terminal marítima. Bueno, ahora que hemos llegado, sistemas del futuro del transporte de ciudades sin inteligencia y accesibilidad. Dice que hay que generar, a ver, miren, yo no puedo, ¿cómo les digo? No les puedo molestar a ustedes repitiendo lo que dice en la diapositiva. No podría ser porque, no, o sea, no puedo, o sea, ustedes pueden leer, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vamos a ir dejando? Vamos a ir dejando criterios muy importantes. Por ejemplo, dice parten de este concepto nuevo que es Smart City. A ver, ¿qué es Smart? Pero si mi teléfono es Smart. Entonces, ustedes, no les voy a decir yo ahora, este es un acrónimo, vale decir son sus iniciales. Perdón, son sus iniciales. Entonces, ustedes me van a decir qué significa Smart. Aunque aquí está, no sé, ya se los he colocado todo. Bueno, ¿y por qué es importante tener esta ciudad inteligente? Porque me va a permitir generar redes de información. A esto se llama redes. Pero son redes viales, sí, en este caso no son redes viales, son redes de información, como están viendo acá, que me van a permitir ligar, por ejemplo, muchas variables. Por ejemplo, el conteo de pasajeros. Por ejemplo, la cantidad de vehículos que están en una vía. Es decir, toda esa información inteligente que me va a permitir, por ejemplo, desde una buena planificación, señalar que los vehículos, por ejemplo, ya no vengan así, porque existen mucha cantidad de vehículos atascados, sino que, por ejemplo, en vez de irse por acá, están viniendo y que se vayan por ahí, por decir. Entonces, eso significa tener ciudades inteligentes. ¿Y por qué es importante? Porque esta es vamos a llamar, no sé si es disyuntiva, pero vamos a ver. Cuando ustedes tengan mayores posibilidades, seguramente van a tratar de escoger el transporte privado. Claro, yo quiero tener mi vehículo, quiero ir tranquilo, quiero llevar a mis hijos, quiero llevar a mi esposa, a mi suegra, qué sé yo, transporte privado. Y ojo, este fue el paradigma de desarrollo los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, o si ustedes quieren llamar 50, en los Estados Unidos. Por eso es que a los trabajadores, se hablan de los trabajadores de las grandes industrias, les empiezan a llegar un vehículo, 2 vehículos, 3 vehículos. Por eso es que ya no existen, muy poco existe transporte público. Sin embargo, nosotros, por los videos que hemos podido ver y por la experiencia que muchos deben tener, para nosotros el paradigma de transporte, lo que queremos en el tiempo, porque sabemos que eso es lo más adecuado, es el transporte público. Por eso es que ya hemos empezado a generar una serie de datos técnicos para tener el transporte público como paradigma, o si ustedes quieren el transporte público como ideal. Entonces tiene que ser preciso, sí. Qué sé yo, si ahorita en la universidad, en el Parque La Torre y Sucre, el micro E tiene que pasar a las 20:00, sé que va a existir muy pocos retrasos, por lo tanto, yo les voy a decir, si estuviese dando clase, la clase se ha concluido. ¿Por qué? Porque tengo que
venir a tomar porque existe eficiencia, ya que existe un sistema integrado de información y por lo tanto yo puedo recurrir a eso. Entonces, seguimos viendo. Siempre va a haber impacto. Entonces, nosotros, si tenemos este impacto y que afecta, a ver, aquí vamos a un ratito. Si nosotros tenemos estos impactos, por ejemplo, del transporte, el transporte que me está generando el problema, el transporte. Pero, ¿qué voy a hacer? Mejor tengo que hacer público ya. Mejor si es público, parece igual que en Santa Cruz, buses de transporte masivo. Bueno, transporte público. Listo. Entonces, yo tengo dos opciones, o mitigar ese impacto o finalmente adaptar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a preferir mitigar, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a reducir las emisiones de efecto invernadero como justamente a través del transporte público, porque va a ser masivo. Técnicamente van a tener velocidades más o menos elevadas y el combustible va a ser, por ejemplo, el gas que tiene menor cantidad de contaminación. Sin embargo, si yo me voy a adaptar, dice, va a reducir la vulnerabilidad del cambio climático, pero igual podría ir conviviendo con lo que nosotros, a nombre de la naturaleza, que no es cierto, porque la naturaleza nos exige desplazarnos, yo estoy contaminando, estoy impactando y estoy desequilibrando el clima en el planeta Tierra. A eso se llama cambio climático. Hasta acá. Por favor, preguntas. Miren, y para concluir, ¿por qué tanto te hablo de las emisiones de carbono? Que es un gas que forma parte y es el componente mayor de los gases de efecto invernadero, porque en Cochabamba, sobre todo por la carencia de industrias y el otro foco contaminante que son las ladrilleras, más del 80% de contaminación, ya, no ser exagerado, el 75% proviene de estos gases de efecto invernadero que corresponden al transporte de la ciudad de Cochabamba. Entonces, aquí hay una figurita de Schiffer, cómo se podría estimar las emisiones de carbono, que no me interesa, era solamente para que ustedes tengan la visión de que desde los años, mucho más, desde los años 90, se está luchando para poder disminuir esa emisión de gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático en el planeta Tierra. Hasta acá, por favor, preguntas, porque con esto hubiésemos terminado la presentación. De todos modos, les voy a mostrar uno de estos dos les voy a mostrar, o los dos de los trenes, y con eso vamos a concluir. Preguntas, por favor. Ya pues, preguntas. ¿Preguntas? Bueno, ya no va a hablar. Al revés, ¿alguien me puede decir si se ha entendido?
1002, listo. Ya. Listo, entonces, Jesús, ustedes, ¿cómo lo ven de aquí a 10 años la contaminación por gases emitidos? Si tú me hablas de aquí a 10 años, seguramente ustedes ya van a estar con enfermedades hasta cancerígenas. Yo ya voy a estar bajo 10, entonces ya no voy a poder ver nada. ¿Se ha entendido? No estoy haciendo una tragedia, pero eso es lo que va a ocurrir. ¿Preguntas? Bueno, por favor, vamos saliendo. Nos vemos. Gracias.